La orientación, pues se define como la capacidad del individuo para reconocer lo que le rodea, las relaciones temporales y espaciales de los objetos y eventos consigo mismo. Es decir, es la capacidad de darse cuenta de en qué condición está, en qué posición, en qué tiempo, en qué situación se encuentra. La orientación permite conocer nuestra ubicación en las coordenadas de tiempo y espacio e identificarnos también como persona. Además que es una función dependiente de la conciencia, es decir, si la conciencia está alterada, entonces la orientación va a estar alterada. Pero puede haber alteración de la orientación sin necesidad de que haya una alteración en la conciencia, y van a haber dispositivos o partes del examen mental, digamos, que son necesarios para la orientación. Para empezando por la atención, no vamos a poder estar orientados si no ponemos atención, la memoria para recordar las situaciones y el juicio de realidad, percatarnos lo que está pasando en nuestro alrededor. La orientación se clasifica como alopsíquica, que es la orientación en tiempo y espacio, y la autopsíquica, que es la orientación en persona. La orientación en persona, pues, es identificarse a uno mismo y a las personas del ambiente. Es la apreciación de uno mismo y el lugar que ocupamos en el grupo social. Y la etiología de la desorientación en persona ocurre al dañarse el tejido cerebral y esta puede ser reversible. En el caso de la orientación en espacio, es la capacidad de conocer nuestra relación con los objetos de acuerdo a las coordenadas geométricas, y los trastornos que afectan la orientación espacial se relacionan con intoxicación por sustancias, ya sea alcohol o drogas, delirios febriles por infecciones, traumatismos. Y deben conocerse más los lugares en los que hemos estado más tiempo y se debe conocer cómo trasladarse de un lado a otro. La etiología de la desorientación en lugar se da en los pacientes con daño cerebral difuso e incluye falsos reconocimientos. En cuanto a la orientación en tiempo, el tiempo tiene dos dimensiones, pues el tiempo físico, que es el tiempo convencional, el colectivo, y se mide por instrumentos como el reloj, y el tiempo vivido, que es individual y no depende del tiempo real y depende más del desarrollo ontogénico, es decir, el tiempo pasa más lento en la juventud que en la vejez. Y en la desorientación en tiempo es más grave en relación a la medida del tiempo, es decir, puede ser caer incluso dentro de lo normal una desorientación en minutos o incluso horas. Ya se va haciendo más complicada la cosa si es una desorientación en días, y ya es más grave si es una desorientación en años. Podemos ver, por ejemplo, que la desorientación en años se va a dar más que todo en pacientes con demencia. Entonces, y desorientación en horas, pues realmente todos nos podemos creer que son las 3 cuando en realidad es la 1, sentir que son las 4 y que sean las 3, es decir, algo más sencillo, pero ya días o años ya se vuelve más complicado. En cuanto a la memoria, pues la memoria es el instrumento que permite a la vivencia quedar retenida y conservada en la psique, pudiendo ser posteriormente evocada. La evocación de hechos pasados contribuye a dar la noción de tiempo transcurrido y desde esta experiencia extrapolar la noción del verdadero tiempo venidero. La memoria permite la conexión entre el pasado, presente y el futuro. Y la memoria es la función psicológica que nos permite identificar información, retener información y evocar información. La memoria nos asegura pues la correcta ubicación del cuerpo, la distinción entre el pasado real y el pasado imaginario, y nos da un marco de referencia para el futuro. Por la memoria nos es factible el conocimiento, es fundamental para la conciencia humana en general. Desde la percepción hasta el pensamiento, todo lo que hace el ser humano depende continuamente de la memoria. Y la memoria pues va a tener etapas.
Primero, la primera etapa pues es la fijación, luego es la conservación, luego la evocación y después el reconocimiento o ubicación temporal. La capacidad de fijación, que es la primera fase, va a estar condicionada por diversos factores, como los factores afectivos, el interés, la motivación, el entusiasmo, la atención, la concentración y la intensidad del estímulo externo. En cuanto a la siguiente fase, a la memoria de conservación, la conservación de los hechos se acentúa y fortalece con la evocación periódica y de esta manera se reduce el olvido. Además, solo se conserva aquella información que una vez registrada recibe un tratamiento especial. En cuanto a la tercera fase, la memoria de evocación, la evocación consiste en evocación consciente y voluntaria, que es un tipo. El sujeto activamente orienta la atención hacia la búsqueda de algún recuerdo. Luego tenemos la evocación consciente pero espontánea, o sea, los recuerdos afloran en forma absolutamente involuntaria y eruptiva. Y la evocación automática e inconsciente es la que permite actualizar los movimientos coordinados para la ejecución de un acto aprendido previamente, como manejar un vehículo. Y la última fase, la memoria de reconocimiento y ubicación temporal. En este caso, la memoria realiza la identificación del hecho evocado, el que además debe ser reconocido, agregándole a la imagen del recuerdo aspectos que hacen posible su ubicación en el tiempo. Esto le permite al sujeto tener una noción correcta del tiempo transcurrido. Y vamos a ver pues los trastornos de la memoria. Recordemos, bueno, como está en el manual, la mayoría de elementos del examen mental, las alteraciones se clasifican en trastornos cuantitativos y trastornos cualitativos, y la memoria también es este caso. En cuanto a los trastornos cuantitativos, vamos a ver situaciones de ausencia, menos y más. Es decir, en este caso, en estos ejemplos principalmente es ausencia de memoria, las amnesias, poquita memoria, hipomnesia y aumento de la memoria, hiperamnesias. Vamos a ver en el caso de la falta de memoria, las amnesias van a ir dependiendo también de las fases. Amnesia de fijación, amnesia de conservación, amnesia de evocación, y también podemos tener amnesias diferenciadas, amnesia global y amnesia lacunar o circunscrita. Además, pues les mencionaba la hipomnesia, donde la memoria está disminuida, más no abolida completamente como en las amnesias, y las hipermnesias, en las cuales la memoria incrementa, que generalmente sucede en episodios maníacos, que los vamos a ver el otro año. La amnesia de fijación es la imposibilidad de evocar hechos recientes, conservando su capacidad para evocar los hechos antiguos. A este tipo de trastorno de la memoria se le llama también amnesia anterógrada. La amnesia de conservación es la pérdida de la capacidad de mantener a través del tiempo un material que ha sido fijado, y los hechos que habitualmente recordaba y que le eran familiares, de pronto no puede traerlos al presente, muchas de las cuales hacía poco tiempo había aprendido o grabado, es decir, ya las había fijado en su memoria, como recordar los alimentos ingeridos el día anterior, y la persona se queja de que se le olvidan las cosas. En la amnesia de evocación hay una alteración de la memoria que afecta fundamentalmente la capacidad de evocación. El paciente tiene dificultad para actualizar el recuerdo de las vivencias experimentadas, fijadas y conservadas anteriormente, y que en otras oportunidades se ha podido evocar. Por ejemplo, no puede evocar nombres a personas La hipoamnesia es un trastorno psicológico en el cual hay una disminución de la capacidad de memorización, y, por ejemplo, la hipomnesia que se presenta en los pacientes débiles mentales o con retraso mental. En las hipermnesias hay un aumento de la capacidad de evocación y, por ejemplo, cuando al tener cercana a la muerte nos acordamos en fracciones de segundo de toda nuestra vida.
Las amnesias diferenciadas, que son un trastorno de la memoria en que se afectan los recuerdos correspondientes a una determinada área sensorial. Así existen amnesias visuales, auditivas y nominativas. En la amnesia global pues se olvida todo, y en la amnesia lacunar o circunscrita hay una ausencia de recuerdo en un periodo de tiempo. Ya en cuanto a los trastornos cualitativos de la memoria, vamos a ver la pseudología, fabulación, confabulación, falso reconocimiento, déjà vu, jamais vu y amnesia psicogénica. La pseudología se caracteriza por una deformación del recuerdo. El paciente refiere hechos, narraciones y aventuras que están modificadas, distorsionadas, con el agregado de detalles inexactos y cambios más o menos sutiles o más o menos groseros que no corresponden con fidelidad a lo que sucedió realmente. También es llamado mitomanía o mentira patológica, o también pseudología fantástica. La fabulación es un trastorno psicopatológico de la memoria en el que el paciente toma por recuerdos auténticos fantasías de la imaginación. La confabulación es un trastorno psicopatológico de la memoria, la cual se realiza como consecuencia del intento del paciente de rellenar abundantes lagunas amnésicas en su memoria, y generalmente se da en las demencias. El déjà vu es un fenómeno de lo ya visto. Consiste en la extraña impresión de que una vivencia actual ha sido ya experimentada con anterioridad y en la misma forma. Se da con la plena conciencia por parte del paciente de que esto no es real y a veces ni siquiera posible. El jamais vu es un fenómeno de lo nunca visto, y que provoca en el sujeto la sensación de no haber visto o experimentado nunca algo que en la realidad ya conoció. Al igual que en el fenómeno anterior, en el déjà vu, el paciente tiene plena conciencia de que esa situación la ha vivido realmente. En el falso reconocimiento, pues es un trastorno psicopatológico de la memoria que afecta fundamentalmente a la memoria de reconocimiento y localización. El paciente cree conocer personas o lugares que nunca antes había visto. En este caso, a diferencia del déjà vu, el sujeto está convencido de que sí conoce antes a tal persona o estuvo hace un tiempo en ese lugar. La amnesia psicogénica es un trastorno en el que el paciente niega recordar hechos pasados, ya sea por el carácter traumático de estos, ya sea por una motivación ganancial, sea esta disociativa o simuladora. Ahora vamos con la inteligencia. La inteligencia, pues, es la capacidad operatoria de trabajar con la ayuda de esquemas cada vez más complicados y móviles, conforme a un plan lógico en la resolución de un problema. La inteligencia es la capacidad global del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y manejar eficazmente el ambiente que lo rodea. Otra definición establece que es la capacidad de utilizar los conocimientos y experiencias previos al encontrarse el individuo ante situaciones nuevas. Para poder evaluar la inteligencia, vamos a utilizar el recurso del coeficiente intelectual, que es un fenómeno que permite calificar las habilidades cognitivas de alguien en relación con su edad. El coeficiente intelectual medio en un grupo de edad es 100. Si una persona supera este número, más de 15 o 16 puntos, se trata de lo que se denomina como personas superdotadas. Este tipo de gente es un 2% de la población. Cuando es inferior, hablamos de la discapacidad intelectual o del retraso mental. Entonces, los trastornos de la inteligencia se van a clasificar cuando tenemos compromiso precoz de la inteligencia, que es más bien el retardo mental, es decir, no se desarrolló adecuadamente, o el compromiso tardío de la inteligencia o deterioro, como en el caso de las demencias. En el compromiso precoz o retardo mental vamos a clasificar el retardo mental en base al CI, es decir, arriba de 70, los primeros puntitos entre 70 a 79 vamos a tener algo que llamamos inteligencia limítrofe, que si bien no es un retardo mental, pero
tampoco tienen un CI demasiado alto y tienden a tener algunos problemas relacionados con habilidades cognitivas. Pero ese es un concepto no tan, es más off-label, digamos. En el caso del retardo mental, pues el leve va desde los 50 a los 70 puntos, el mínimo de los 71 a los 85 puntos, el moderado desde los 35 a los 49 puntos, el severo desde los 20 a 34 puntos y el profundo es menor de 20 puntos, que en estos casos el paciente tiende a ser bien poco funcional. Realmente los pacientes que suelen ser funcionales son los que tienen retardo mental mínimo, que era los que les mencionaba, que se le puede llamar a veces inteligencia limítrofe. El retardo mental leve también podría tener ciertos niveles de funcionalidad, aprender tareas u oficios que son manuales, que no requieren mayor esfuerzo mental, más el del retraso mental moderado en adelante. Es bastante difícil que estos pacientes logren adaptarse adecuadamente al mundo laboral y a la sociedad, ya no digamos las personas con un CI de menos de 20. En el caso del compromiso tardío de la inteligencia, que hablamos de un deterioro, podemos tener un deterioro psicoorgánico, el deterioro psicoorgánico lo podemos ver en caso de algunas enfermedades, algunas patologías que producen lesión cerebral aguda o crónica, como por ejemplo el delirium, infecciones severas, hipoglicemias o ya por ejemplo una demencia vascular, un ictus. En el pseudodeterioro, que generalmente lo vamos a ver cuando hay alteración del estado afectivo, es decir, en personas deprimidas o excesivamente ansiosas, pero sobre todo en personas deprimidas. En el deterioro reversible, que lo podemos ver en patologías orgánicas que producen alguna alteración del estado mental, como les mencionaba, un delirium, un síndrome confusional agudo, deficiencia de vitamínicas, alteración por algún estado físico metabólico que está provocando deterioro de las funciones mentales, y al corregir el problema de base pues pueden ser reversibles. También tenemos deterioros irreversibles, como en el deterioro cognitivo, ya avanzando a las demencias, el deterioro reciente que se puede dar por alguna lesión cerebral, el deterioro antiguo que generalmente pues ya es de evolución crónica, pues acá vemos las demencias, y la pseudodemencia o pseudodeterioro, que también, es decir, son cuadros que cursan con síntomas similares al deterioro cognitivo o a la demencia, pero que no cumplen los criterios completamente y que en realidad son secundarios a un estado afectivo alterado. Y para finalizar, el juicio y raciocinio, que el juicio es la capacidad psicológica de adecuarse al principio de realidad y a partir de este emitir juicios de realidad concordantes. La pérdida de juicio se corresponde con la pérdida de contacto con la realidad, y solo desde el principio de realidad se pueden emitir ideas y conceptos de normalidad. Por ejemplo, un juicio alterado: una persona que vive en San Miguel y olvidó su almuerzo y decide ir a traerlo y regresar a tiempo a la clase de las 9 a.m. Es decir, ir desde San Salvador hasta San Miguel a traer su almuerzo. Es decir, no sería algo que quedaría dentro de un juicio razonable. En el caso del raciocinio, es la capacidad cognitiva que a partir de deducciones, inducciones o síntesis permite hacer conclusiones de carácter lógico y eslabonamiento sistematizado de ideas. La pérdida de la capacidad de raciocinio impide el razonamiento lógico, y las funciones de juicio y raciocinio son dependientes de las funciones de conciencia, porque definitivamente no vamos a poder realizar un adecuado juicio y raciocinio si no estamos conscientes, y para su normal funcionamiento tienen como requisito el normal funcionamiento principalmente de la inteligencia. Y acá finalizamos con la clase de sensorio.